Y aquí era donde también ocurrió la tragedia. Parece el pasillo de la película donde aparecen las dos niñas cogidas de la mano. ¿Qué hacían acá? O sea, no entiendo. Si ahí hay un pasillo, pero yo por ahí no me voy a meter. Miren allá, y sigue, y sigue, y sigue. Nos vinimos a conocer un poco acerca de la historia de uno, bueno, no sé si eso será como un castillo, no sé si eso es un castillo o una especie de palacio, pero es lo que vamos a ir a darnos cuenta el día de hoy, que tiene una historia un poco triste y trágica, o sea, estoy feliz pero triste por ir a ver ese lugar. Bueno, al menos ya comenzó a salir el sol, ahorita estaba un poco nublado y estaba gris, como para añadirle más contexto a la historia, pero vamos a ir a investigar. Después de tantos días, al menos logramos conseguir supuestamente lo que es una reserva. Pues vamos, ustedes que están allá y yo que estoy acá, vamos a pegarnos la pasadita. Es la ciudad conocida como la ciudad romántica. Entonces, y no por nada, porque cuando usted llega como al casco, este es el casco histórico, porque el casco urbano ya queda por allá a la derecha, pero cuando usted llega ahí al casco histórico, ya usted comienza a ver, son puras casas antiguas, así como tipo castillos. Miren, yo creo que esa es como la parte principal de, es que no me acuerdo, pero creo que eso es como el ayuntamiento, algo así, y miren nada más como es, que ya están armando el árbol, vean ahí cómo está. Diferentes casitas, oigan, no dejaron entrar diciembre, ¿no? Que la persona que haya venido a Sintra y no le guste volver, no le crea, porque le está mintiendo. Porque miren allá, si usted se pone a ver todos esos palacios que se encuentran acá, por eso es como una ciudad romántica, como la mejor época. Que porque ya las hojas se ven de otros colores, que porque cuando pues a la gente le gusta la naturaleza y sale a caminar, que se nota pues un poco más diferente. Ese palacio ni siquiera lo alcanzaron como a terminar, mentira, sí lo terminaron, pero en ese palacio no vivió nadie. O sea, eso la gente se fue a vivir allá y ya después, con el tiempo, que ahorita es cuando estemos allá, es que les voy a contar la historia. Y adicional, ese lugar allá lo abrieron en el año 2022, véalo allá, lo tenemos. Es ese de allá. Es el de allá. Lo abrieron en el 2022, o sea que nada más lleva un añito recibiendo gente. Ese es el que vamos a ir a visitar. Que porque esas punticas que ustedes ven ahí arriba, eso es distintivo de los lugares o bueno, los palacios que son conocidos porque los climas son muy fríos o porque hay mucha niebla. Que lo bueno de aquí de Sintra, que Sintra le muestra pues a usted como un poco de la historia, o bueno, antes de usted entrar, le va a mostrar qué es lo que se va a encontrar, o sea, qué es lo que se va a comer. Y siempre está grande el recorrido. Pero bueno, y miren ahí lo interesante es que lo muestra que hay en cada piso. Realmente equivocados, porque no es Biester sino Bister. Pero bueno, aquí nos corrigieron en cómo es que se pronuncia. Bueno, ya logramos entrar. A la entrada le dan a uno un folletico, vean acá. Está en inglés o en portugués para que si usted es muy fan o amante de la historia, pues bueno, aquí lo van a poder encontrar. Como en el año de 1800 y punta, más o menos, se creó este sitio aquí, pero para mí, o sea, es impresionante. Yo de verdad no había visto como una casa tan detallada, estructuralmente parecida como si fuera un castillo, la verdad. Miren los caminos. Y esto es nada más al subir, repleto de naturaleza por todo lado. Además que sea bonito porque como ya está terminando el otoño, se ven así las hojas naranjas, amarillas. Papeletas, de todo.
Miren esta belleza nada más. Miren ahí cómo es. Esto parece como si fueran, no sé, pero para mí parece como si esto fuera un castillo de juguete, como los que le daban a uno de pequeños. Pero este ya es en la vida real. Miren esos detalles, nada más en la parte de adelante, como se ven de increíbles. Y como el color le da blanco y negro, bueno, gris y negro en el techo, tiene, eso es realmente bonito, impactante, hermoso para mí. Y bueno, yo creo que para ustedes. Y ahorita este señor aquí que está ahí, que es el Johnny Depp. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se grabaron algunas escenas de una película muy famosa que se llamaba La Novena Puerta, que el director era Roman Polanski, y salió este señor acá, Johnny Depp, como protagonista de la película, y acá se grabaron pues algunas escenas. Dentro de este palacio también se grabaron algunas escenas, pero miren nada más lo bonito que es. Esto fue obra y magia de 3 maestros. Pero miren las instalaciones que nos encontramos al entrar. Demasiado bonito. O sea, nosotros ya habíamos visto cosas así, bastante parecidas. Pero siempre es interesante ingresar y ver un poco la historia de cada lugar y cómo es en la parte de la infraestructura. Lo que sí, miren estas ventanas acá. Nunca la habíamos visto, ventanas casi, eso tiene como casi 5 metros. Miren esta chimenea aquí, lo inmensa. Y todo esto es, bueno, en su mayoría hecho a mano. Y miren el techo, lo que se pueden encontrar en los techos. Pinturas, esas pinturas sí son realizadas hechas a mano. Y bueno, aquí que no se pierda la Navidad. La Navidad como siempre, miren, ahí tienen ya el arbolito instalado. Las cositas para que se puedan sentar, aunque unas cosas sí son colocadas nuevas, otras sí son directamente de esa época de los 1800 a los 1900 y algo, que fue cuando se terminó, 1880 a 1900 y algo, sí. Miren cómo son los plugins de conexión y miren cómo eran las sillas donde se podían como sentar y venir a hablar. Esto yo creo que es una sala de recibimiento, esta de acá. Y miren arriba de los techos como son los candelabros. Miren este piano aquí, pianos de la época. Realmente para mí eran más los empleados que trabajaban aquí que realmente la familia como tal, porque ahorita les voy a contar un poco acerca de la historia, que no es nada bonita. Miren, aquí tenemos otra chimenea. Se ve que, bueno, se conoce por sí que Sintra es frío, entonces imagínense esto aquí en la noche, siempre era pues como pesado. Y aquí tenemos la sala de fiestas, donde se venían y sentaban y hacían como las diferentes reuniones, porque invitaban como a lo mejor de la crema innata de Portugal. Y los techos, las vistas bonitas, cómo eran los ascensores en esa época, miren cómo era. Y dicen que fue uno de los primeros elevadores en Portugal en el siglo XIX. Vea cómo era la madera. Yo veo que usted saltaba y seguía era para abajo. Imagínense cómo era de actual esta casa, que tenía ascensor y todo. Miren aquí, miren cómo eran los diseños. Todo esto era hecho a mano. Miren, allá se ve todo el centro histórico de Sintra. Allá se ve lo que es la Quinta La Regaleira. Y acá abajo era donde experimentaban, donde le podían pegar como la miradita a todo. Porque esta gente traía cosas de muchos países y lo que hacía eran, por decirlo así, como acumuladores. Les gustaba acumular cosas de todos los países. Y ya vamos a ir paso a paso. Miren cómo eran aquí las puertas. Miren, acá llegamos ya a una habitación. Miren cómo eran las habitaciones ahora años. Ahora años, no, sí, como hace poquito, los años de 1800. Y aquí
era donde también ocurrió la tragedia, porque en ese tiempo comenzó por todo el tema de la tuberculosis. O sea, en estas camas fue donde murió el esposo y posteriormente a los 2 años murió la esposa. Y hoy están bonitos. Miren cómo era el lavamanos, la tina. Ahí tenía el baño, que para esa época a mi parecer era bastante elegante. Y aquí, ¿qué tenemos? Esta era como una sala de estar, como una sala de espera. Si no era el cuarto de la hija que tuvieron, era un cuarto como de invitados. Y está bastante bonito, imagínense, pero un cuarto ahí al lado de la capilla, nada más. Creo que esta habitación sí tiene habitación de niña, cara de niña. Miren aquí. Es que tenía muchísimas habitaciones. Vea, habitación de 2 camas. Creo que esta habitación, bueno, no estas habitaciones, sino todos estos lugares, se tenía pensado directamente porque él decía que quería tener una familia numerosa, que el tema de la tuberculosis en una época comenzó a afectar toda la población y bueno, comenzaron pues como a fallecer. Miren esa puertica acá chiquitica, y aquí tenemos más vistas. La verdad es que tenían una vista privilegiada de un punto, sí se podría decir, fantástico. O sea, así como ese castillo que hay arriba en la punta que ustedes ven. Esta casa está realmente creada en puntos estratégicos porque tenían la vista de todo Sintra. Parece el pasillo de la película donde aparecen las 2 niñas cogidas de la mano, que no me gustaría pues como estar en ese lugar o que yo venga aquí por la noche y se comiencen a aparecer ahí en el centro. Miren las vistas que tenía. Ahí arriba el castillo de los Mouros, aquí abajo tiene este lugar de, ¿cómo se llama eso? ¿Eso es un qué? Es una pileta. Ahí, gracias por la información. Y rodeadas siempre de naturaleza. Mire cómo se ve bonito el paisaje. O la capilla, como dicen, la capela, como dicen ellos. La capilla, miren aquí cómo está pintada en el techo. Siempre teniendo en cuenta el tema de la religión católica y cristiana. Ora por todos, mira, ahí dice, con diferentes figuras, y aquí tenían para que pues los diferentes santos como se arrodillaran. Aquí vivieron 2 personas, uno que se llama Federico Biester y Amelia, que era la esposa, que tuvieron una hija, y fue la única hija. Ella murió muy joven de tuberculosis. Ellos quedaron bastante tristes porque obviamente quedaron todo esto para esperar que viniera una familia mucho más grande y esperar más hijos, pero lamentablemente en esa época fue donde llegó el tema de la tuberculosis. Años más tarde, también adquirido a la pena y la tristeza y el dolor, el Federico murió. Federico falleció, y a los 2 años también falleció Amelia, que fue la esposa. Miren cómo era la cocina anteriormente. Ahí era donde el horno, preparaban la comida, las ollas. Está bonito. Que no falten los azulejos. Y esta era como la cocina. La cocina, la sala donde posiblemente comían las personas, los cocineros. Tenía pues ciertas cositas así enigmáticas de misterio y terror, por eso fue que escogieron este lugar acá. Miren, y aquí era lo del elevador, de subían y bajaban la gente. Acá, o sea, aquí era donde dejaban como comida para llevarla al piso de arriba y volverla a bajar. Este ya es un video con el celular porque la cámara se descargó, y ahora les voy a mostrar qué es lo que se pueden encontrar, que esto no me lo esperaba realmente yo. Miren ahí, se encuentra como o sea, son como pasadizos donde
las personas llegaban y, o sea, supuestamente dicen que son pasadizos donde las personas llegaban como si fuera a hacer una... y llegaban como a la capilla. Pero miren ahí, llegaban a esos pasadizos y ya de ahí no pasaban, o sea, que eran lugares donde las personas... ¿Qué hacían acá? O sea, no entiendo, si ahí hay un pasillo, pero yo por ahí no me voy a meter. Aquí hay otro pasillo, miren, donde usted se metía, automáticamente lo lleva a otros lugares, pero realmente, ¿qué hacía la gente acá? Miren. Y esto sigue y sigue y sigue hacia el fondo. ¿Qué pasa acá? Ah. O sea, no se ve realmente nada. Miren allá, y sigue y sigue y sigue. Y más luces. Pero obviamente no vamos a bajar porque no sabemos cuánta distancia hay. Pero esto se ve, pues realmente eso se ve miedoso. Por eso es que Sintra y la mayoría de todos estos lugares, como me volví la mano, son conocidos o concebidos como lugares bastante misteriosos y siniestros, y que, como les contaba arriba, no se sabe qué es lo que pueda pasar realmente. Ahí miren esos pasillos. Yo creo que acá no me gustaría estar por la noche. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esas tomas tocó que grabarlas con el celular, porque la cámara se descargó y no me mostraba más y no me dejaba grabar más. Entonces me fue a grabar con el celular ese lugar ya que se llama la cámara iniciática. Pero realmente eso se veía miedoso. O sea, ese lugar ahí se veía bastante tenebroso porque eran espacios muy chiquiticos. Lo que decía ahí la información era que lo llevaba usted a un lugar, a una capilla, pero nunca decía qué capilla. Y como ustedes lo ven ahí en las imágenes, era un lugar oscuro, frío, mojado, húmedo, y que se recorría bastantes metros. No sabemos a ver a dónde llevaba, si pueda que sea, bueno, puede que sea un lugar que de pronto nos terminemos como perdiendo, pero lo que soy yo, que he visto tantas películas de miedo, sé que no lo voy a hacer porque después uno termina como perdiéndose demasiado. Y estos lugares así que son así como encantadores y se ven bonitos por fuera, por dentro esconden, bueno, algo siniestro que en la historia nunca lo han llegado a contar y que nunca se contaron, y que quizás la gente, como dicen, se fue para la tumba y se llevó sus verdades. Acá metían las cubetas. Metían las cubetas ahí, sacaban el agua, como corre, y a esa casita y lo bonita. Aquí en la gruta, supuestamente que esto es un lugar creado naturalmente, pero verdad no va a ser. Y mire esa roquísima que hay encima. Vea, menos de esa roca de calla, ahí sí nos llamamos aquí. Y tiene asienticos y para que la gente se sentara. Supuestamente dice que era un lugar preferido por los dueños para venir como a sentirse con la naturaleza, como dicen uno con el otro, y porque supuestamente en épocas de verano acá se generaba pues un viento bastante interesante. Ya estaba como consumida por la naturaleza, totalmente tomó parte de ella. Y miren, aquí observan los diferentes matas, bueno, flora y fauna. Ve, flora. Aquí también hay otra pequeña cascada, pero esta sí ya como que ya no está soltando nada de agua. Y en esta sí ya no tiene nada
de pescados, pero aquí se ve como ya la naturaleza ha tomado fuerza y se ha apoderado como de todo. Miren aquí, diferentes tamaños, colores. Toda la información de lo que había pasado con ese palacio, que para mí es un castillo muy bonito pero bastante trágico. Y bueno, esperamos de que les haya gustado la información, se hayan enterado un poquito de qué había pasado acá. Recordar, si quieren venir aquí a visitar, es bueno porque casi como no hay turistas, ustedes pueden dar un paseo mucho más tranquilo y conocer. Veremos en otra ocasión, puede que sea aquí o en Lisboa o en otra ciudad o en otro país. Nos veremos entonces, así que picos para todos. Chao, chao.